¿Ahora? ¿Verdad? Ahí, perfecto. Ahora sí. Uno prueba y las cosas no funcionan. Funciona cuando uno lo prueba, pero no. ¿Viste cómo es así? El ensayo funciona y el estreno no. Pero bueno. Tal cual. Bueno, Richard, te contaba que el año pasado te había visto en una charla que diste para extensión en la Universidad Católica, en el ciclo de convivencia, que estuvo súper bueno, la verdad que fui a todos y me encantó. Y la primera charla creo que fue la tuya, o por ahí, o la segunda, no me acuerdo. Estuvo Sí, muy fue de bueno. las Ahí va. Y bueno, también, como vos decías, está Lu Gaumont en la parte de la producción de estos vivos. Ya hace un tiempo que estamos, unos cuantos meses que estamos con esos vivos todas las semanas. En general son los jueves, pero hoy, bueno, lo hacemos el sábado. En todo caso, para la gente primeras. que se está uniendo y que está viendo por primera vez, quedan todos los vivos grabados en nuestra página de YouTube. Sí, hay un poquito de retorno, pero hasta ahí vamos a llegar, me parece. Está muy bien. Eh, Bien, así que bueno, el tema que nos convoca hoy se llama El lenguaje creó al monstruo. Ujú. Este, y bueno, te voy a presentar todo por Richard, ¿viste? Eh, Richard Danta, licenciado en comunicación y DEA en estudios comunicacionales. Actualmente es profesor de semiótica, da clases en comunicación y artes visuales en la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UPU, de la Universidad Católica. Su línea de investigación es en especialidad o espacialidad, ¿será? Espacialidad, Visualidad perdón. y, ahí va, y ciudad, perfecto. Contanos un poco qué es esto de la semiótica. Mira, la semiótica es una disciplina vieja como la filosofía, porque de hecho es, si se quiere, es una corriente que trata de entender qué significan las cosas. Mm. Entonces ya las primeras ideas acerca del sentido estaban planteadas en las bases de la filosofía griega. A lo largo del tiempo, digamos, empezó como a alimentarse también de corrientes más teóricas. Por ejemplo, la lingüística es una forma asociada a la semiótica, que fue de alguna manera en algún momento tomando incluso más importancia que la semiótica. Y cuando llegamos al siglo XX, comenzamos durante todo el siglo XX un recorrido paralelo entre la semiótica más filosófica, más de origen anglosajón, inglés, norteamericano, y por otro lado, una semiótica más teórica, muy alimentada de la lingüística, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, ya la semiótica tiene como una entidad propia, pero mantiene como muchos lazos, digamos, de alianza con, obviamente, la filosofía, de la cual es parte, pero también con algunas disciplinas teóricas como la lingüística, la antropología, los estudios visuales, en fin. Es como que está ahí dialogando siempre con todas las ciencias que ayudan a entender qué significan las cosas, ¿no? La psicología, la sociología, etcétera. Y cómo fue tu camino? Vos estudiaste esa comunicación y en un momento dijiste, ¿cómo llegaste a la semiótica y al lenguaje? Y mira, ¿No? como uno llega siempre a esas disciplinas que de repente no son muy cercanas, que a veces son medio raras, que es por la incidencia de los profesores que uno tiene. Es decir, Mm. estudié en la UDELAR y tuve mucha suerte porque fue justamente en el periodo de regreso a la democracia, sí, soy así de viejo, esto- y tuve mucha suerte porque tuve tres profesores que de alguna manera son como los pilares de la semiótica en el Uruguay. Por un lado, Lisa Bloch Bear, que es de una corriente mucho más cercana a la literatura, a la lingüística, la semiología francesa, que siempre fue muy importante. Por otro lado, Ilia Moreira, que también, digamos, viene por el lado de la semiología francesa, pero más vinculada al postestructuralismo. Y después Fernando Andach, que es de alguna forma la persona, digamos, que presentó, que ha sostenido la figura de Charles Sanders Peirce, que es el autor fundamental de la filosofía semiótica anglosajona, y que sigue todavía Fernando, ahora está en lo del AR, dirigiendo justamente la carrera de comunicación.
y cómo, digamos, ser no solamente un presentador, un divulgador de PERS, sino también un estudioso, un analítico de PERS. Entonces, cuando vos tenés estos profesores, ¿no? Que, como te digo, articulan la base de la semiótica en el Uruguay, es como muy difícil no fascinarte por su presencia, por lo que explican, por la manera en que lo hacen. Son tres personas muy distintas, pero todos con un histrionismo muy fuerte, entonces las clases siempre eran como eventos, ¿viste? Uy, voy a clase de semiótica, no te voy a decir que entendíamos siempre todo, pero era como muy estimulante, ¿no? Entonces, no hay donde estudiar semiótica en Uruguay, no lo hay todavía. Entonces uno empieza a hacer un derrotero guiado un poco por ellos, por consejos o por imitación, búsquedas propias, y entonces empecé como a especializarme en semiótica, pero siempre de una mirada más comunicacional. Es decir, como te digo, la semiótica está asociada a muchas disciplinas, pero yo siempre estuve como muy, muy cerca de lo comunicacional, de lo visual, después entró el espacio, y ahí como naturalmente vino la ciudad. Así que fue un recorrido que hacemos muchos en realidad, ¿no? Viste que los profesores te marcan y cuando te marcan te abren caminos y pasan 20 años y estás en un lugar, digamos, en el cual no imaginabas por esa inspiración. Me imagino que siendo la semiótica una disciplina tan antigua como la filosofía, debe estar en constante transformación, ¿no? ¿Y cómo es dar clase de semiótica en el 2021, en el 2020, perdón, ya no. A ver, sí, es muy peculiar. ¿Por qué? Porque como la semiótica tiene todas estas raíces, ¿no? Tanto teóricas, muy diversas, como filosóficas, a veces es muy difícil poder presentar, digamos, todo este marco conceptual de una forma clara y además de una forma útil. O sea, yo trabajo hoy por hoy en carreras cuyos profesionales, o sea, sus egresados son profesionales. No van a ser comunicólogos, sino que van a ser comunicadores. Entonces también es un desafío muy grande, digamos, presentarles la semiótica de una manera que les resulte útil. O sea, ¿no? Y a veces pensamos mucho en decir, bueno, la semiótica me ayuda para analizar, para entender las cosas. Pero la semiótica también te puede ayudar para diseñar, para poder planificar, para poder diseñar o plantear, incluso ejecutar una estrategia que puede ser comunicacional, en comunicación, o puede ser creativa, en el caso de artes visuales, donde también doy clases. Entonces, poder presentar a la semiótica en su utilidad para el profesional, que ya te digo, que trabaja en comunicación o en artes visuales, que a la postre, al final del día, son productores de cultura, ¿no? Entonces, ahí es donde está el desafío. Y claro, imagínate, con toda esa vieja trayectoria de la semiótica, más toda la revolución que se dio en el siglo XX, arrancamos el siglo XXI con tanta diversidad, con tantos autores, con tantas escuelas, con tantas formas de ver el mundo que a veces ni siquiera son coincidentes. Ahí está la riqueza también, ¿no? Pero ¿cómo haces para tomar todo eso y hacerlo útil para estudiantes que no van a ser semióticos ni semiólogos, que no van a ser ni siquiera comunicólogos, sino que van a ser comunicadores, o sea, van a ser hacedores y no solo pensadores. Entonces, bueno, el objetivo es que la semiótica pueda servirles para pensar lo que hacen, para poder planificar cómo hacerlo y después poder evaluar lo que hicieron. Así que está complicado, pero bueno, ahí la peleamos, día a día. Acá dice tú que saliste votado por los alumnos como el mejor profe de la UPU. Bueno, no fue tan así, no fue tan así. No, a ver, lo que sí se hizo fue una encuesta para ver los profesores más inspiradores y sí, tuve suerte, pero no fui el único, éramos un grupo de profesores, y además esto lo digo ahora, ¿no? Que no estoy, digamos, oficialmente en la universidad, con la mayoría trabajo, con algunos soy amigo y eso también, ¿viste? O sea, lo que uno hace en el aula también tiene que ver con las redes que uno genera con los compañeros, con los colegas y con los tips y las situaciones, ¿viste? Que uno comenta, hallazgos. Ahora con toda esta cuestión de la educación a distancia, a la que estamos obligados, nada, fue un momento recontra álgido y ahí es donde se ve más claramente la colaboración de los compañeros. Entonces,
Sí, fuimos unos cuantos, por suerte. Y bueno, de alguna forma valida que el esfuerzo, Está bueno, nada, está bueno. funciona. Bueno, Richard, ¿te parece que entremos ya en el tema? Dale, dale. Bien. Nosotros, bueno, preparamos algunas preguntas orientadoras, pero la gente que nos está viendo, por favor, siéntase libre de preguntar en cualquier momento. Y empezamos quizá con una pregunta más general, y lo pensé así porque a lo mejor no todo el mundo entiende cómo funciona esto del lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo el lenguaje conforma la realidad y nuestras representaciones sociales sobre la vida? Bueno, mira, hay muchas teorías al respecto. Y otra vez, las primeras ideas al respecto vienen, ¿no?, de la tradición griega, ¿no?, de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad el lenguaje lo utilizamos para poder no solo comunicarnos, sino también como para darle forma al mundo, ¿no? Es decir, si yo puedo entender el mundo en palabras, lo puedo comunicar en palabras. ¿Sí? Y obviamente, cuando me relaciono con el otro, la forma en que el otro define el mundo con palabras, me permite entender esa forma de ver el mundo. Entonces, las palabras son, primero que nada, cuando hablamos de las palabras hablamos del lenguaje hablado, ¿no? Son una forma de comunicar nuestras ideas, pero en esa comunicación las ideas también van tomando forma. Obviamente que cuando ya entramos en el siglo XIX, el siglo XX y aún hoy, hay muchas teorías que formulan relaciones entre realidad y lenguaje de una manera muy clara y a veces de una manera muy contradictoria entre las diferentes teorías, ¿no? Pero lo que sí todas las teorías de alguna forma coinciden es que hay una relación entre la manera en que hablamos del mundo y la manera en que concebimos el mundo. No es una relación mecánica. No quiere decir que si yo hablo del mundo de una manera, para mí el mundo es solamente eso. ¿Sí? Pero no podemos negar que de todos los códigos que utilizamos para pensarnos y para relacionarnos con otros y con el mundo, la palabra tiene un enorme prestigio, particularmente en el occidente. Esto no pasa exactamente así en culturas que no son occidentales. Además, el occidente tiene una muy fuerte impronta, a ver, de la filosofía y de la ciencia. Es decir, la filosofía y la ciencia tienen un enorme prestigio, ¿no? Y como siempre han utilizado la palabra para poder, digamos, organizar sus conocimientos, es como que la palabra fuera el código más importante, ¿no? Es como que la palabra es mucho más dúctil que la imagen, por ejemplo. Esto en realidad no es tan así y ya la academia, que siempre se ha agarrado mucho a la palabra, y te diré que se ha agarrado mucho a la palabra escrita, ya está empezando a cuestionar esto. Por ejemplo, hoy por hoy, uno puede, hablo de mi área, pero sé que ocurre en otras áreas, por lo menos de las ciencias sociales y humanas, uno así como puede, en un artículo, ¿no?, en un paper, ¿no?, para ser publicado, así como uno puede referenciar un libro o referenciar un artículo escrito, uno puede referenciar también un film. Uno también puede referenciar una pintura. ¿Por qué? Porque hoy se acepta que la imagen, ya sea la imagen fija o la imagen en movimiento con sonido, son también fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque son maneras de ver y de presentar el mundo, son maneras de pensar el mundo. Pero esto es muy reciente, te estoy hablando realmente del siglo XXI, ¿no? Es decir, un instrumento muy presente hoy, por ejemplo, en los estudios visuales, en la semiótica y en algunas disciplinas afines como la comunicación visual, es el relato visual o el ensayo visual, que en realidad es una asociación de imágenes, ¿no? Entonces, eso tiene hoy incluso para ser publicado en una revista ciertos protocolos y parámetros de excelencia que uno tiene que cumplir para poder ser publicado. Pero esto es muy reciente. La verdad es que la palabra sigue teniendo mucho prestigio como una forma de entender el mundo. Entonces, esa idea de que si nosotros entendemos el mundo en términos lingüísticos, claramente entonces este lenguaje va a moldear nuestro pensamiento, nuestra matriz mental. Y como te digo, hay una relación, y ahí tenemos teorías que plantean que hay una relación directa, es decir, que nosotros pensamos como hablamos, y después tenemos otras teorías que dicen que en realidad la manera en que hablamos sobre el mundo nos condiciona la manera en que pensamos y vemos el mundo.
pero que no está limitado el mundo a la manera en que lo hablamos. ¿Sí? Igual uno puede ver que la relación entre palabra y pensamiento, palabra y realidad, es muy estrecha. Y te planteo un ejemplo concreto. Viste que hace ya bastante tiempo que se está trabajando, se está promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, ¿no? Amigues, en vez de amigos o amigas o amigos y amigas. Y por supuesto, en lugar de amigos como un genérico. Sin embargo, para muchas personas resulta raro decir amigues. Pero no porque tengan no porque tengan una ideología, digamos, patriarcal, heterocentrista, sino porque les suena raro. ¿Y por qué les suena raro? Porque el castellano, al igual que todos los lenguajes latinos, todas las lenguas latinas, es un lenguaje binario. Entonces las cosas siempre tienen género. Entonces las mesas, en realidad no son ni femeninas ni masculinas, pero nosotros decimos la mesa. Y si decimos el mesa, todo el mundo se sorprende y dice, suena raro. ¿Por qué? Porque realmente la matriz de pensamiento del lenguaje, por ejemplo, del castellano, ¿no? Por ejemplo, de todos los lenguajes latinos, implica que las cosas que son inanimadas también deben ser organizadas de forma binaria. Y uno de los parámetros de organización binario es justamente el género. Entonces, a partir de allí, una persona que capaz que no tiene, digamos, una posición ideológica contraria a el lenguaje inclusivo o hasta incluso a una organización social inclusiva, le puede sonar raro y va a evitar utilizar el lenguaje inclusivo. Simplemente porque colisiona, entra como en cortocircuito con la matriz mental que deviene de el lenguaje. Entonces, la relación es muy estrecha, pero eso no quiere decir que estemos atrapados en el lenguaje. Esto es una cosa importante, ¿sí? El lenguaje a veces se puede utilizar para transformar la realidad. Lo que pasa es que el lenguaje nunca va a transformar la realidad si la gente, que es la que hace la realidad, no se apropia del lenguaje, o sea, de los cambios del lenguaje. Por eso que el control del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hablando de un lenguaje inclusivo, es tan complejo y es tan difícil. ¿Sí? Es una herramienta de incidencia social, pero vos no podés cargar todas tus tintas de cambio social en el lenguaje, porque también el hablante va a resistir cambios que no le resulten útiles. Y eso es otra cosa importante. Han habido a lo largo de la historia muchos regímenes, obviamente la mayoría de ellos totalitarios, que han querido imponer cambios en el lenguaje como una forma de reprogramar, ¿no?, la concepción mental de los hablantes. Pero la gente no lo usa, no se apropia de esos cambios. ¿Por qué? Porque no le resultan útiles, porque no tienen sentido. Y ese es el punto. O sea, movimientos sociales que quieran hacer transformaciones, el desafío más grande es que la propuesta que hacen tenga sentido para aquellos que son destinatarios de esa propuesta. Si para los grupos sociales que no comparten esas ideas no hacen sentido esas ideas, entonces va a ser muy difícil que las puedan apropiar, porque simplemente le parecen extrañas, alienígenas, o lo peor de todo, ajenas, ¿no? Y la conquista de la inclusión, por ejemplo, es, bueno, que las cosas se normalicen, que la diversidad se normalice y no se vea como algo ajeno. Pero me fui. No, está buenísimo. Mi pregunta es, la verdad que mis estudios en general fueron más hacia, no sé, el análisis del discurso, Van Dijk, y eso, en realidad ven como esto de el lenguaje como dominado por ciertos grupos de poder, ¿no? Me pregunto si al final como esas teorías no les falta también eso que estás diciendo, como podemos denunciar que el lenguaje está como de alguna manera dominado por algunos grupos de poder, por ejemplo, como lo que dicen del lenguaje inclusivo de que lo genérico es masculino y no femenino y todas esas cosas, y lo que les falta finalmente es, bueno, cómo hacer para llegar a que el otro le haga sentido, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que vos ahí tenés como dos miradas. Tenés, por un lado, una mirada que está muy inspirada, digamos, en el marxismo, pero no en el marxismo como lo entendemos, sino más bien en la corriente marxiana del marxismo. ¿Qué es la corriente marxiana del
marxismo es la corriente que volvió, ¿no? Después, sobre mediados del siglo XX, volvió a leer a Marx. Y entonces leyó a Marx en el contexto en que Marx escribió lo que escribió. Entonces ahí es donde se diferencia la corriente, digamos, marxiana de la corriente marxista, que ya tiene hoy una implicancia política, ¿no? Toda una trayectoria histórica de regímenes políticos y demás. Entonces, vos tenés una mirada, como te decía, marxista y marxiana, porque ahí coinciden, que definen que la estructura determina las prácticas. Y esa estructura está obviamente beneficiando ciertos grupos de poder. Pero también uno puede pensarlo desde otro lugar. Y es que cuando estamos hablando de una cultura, más allá de los grupos de poder, hay también centros ideológicos de poder, que a veces coinciden con esos, digamos, esas estructuras o clases de poder y a veces no tanto. Entonces, ¿cuál es el punto con el lenguaje? Que el lenguaje sostiene necesariamente una visión sobre el mundo que está justamente centralizada ideológicamente. Lo que quiero decir es, los códigos, en este caso el lingüístico, no son inocentes. Uno no puede pensar que son ascéticos, porque surgen en un momento histórico y se van desarrollando dentro de, digamos, un proceso histórico donde los procesos políticos son parte de los procesos sociales. Y nosotros siempre pensamos en la gran política, es la política institucionalizada, ¿no? Es decir, los movimientos políticos, los partidos políticos, los gobiernos, bla, 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 bla. Pero lo que nos olvidamos es que el vínculo social entre los individuos también está politizado. Y que no necesariamente esa politización tiene que ver con las ideologías políticas más explícitas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que pueda ser profundamente, por ejemplo, izquierdista y marxista, no tiene por qué ser inclusiva. A veces es muy heteronormativa. O sea, una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Y en el lenguaje, lo que reside no son las estructuras institucionales. Lo que reside en el lenguaje son las relaciones políticas de corte microsocial. La relación que yo tengo con mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Son los micropoderes de lo que habla Foucault, ¿no? Esa micropolítica es más relevante en la vida cotidiana para las personas que la gran política, ¿sí? Pero viste que el relato histórico, nuestra preocupación social y para los activistas es como muy importante la dimensión institucional, y lo es. Pero si vos querés hacer transformaciones sociales sin alterar la institucionalidad, vos tenés que trabajar también en esa micropolítica. ¿Y cuál es el punto? El punto es que el lenguaje castellano es heteronormativo. Vos lo decías hoy, ¿no? Decimos, el hombre. Pero cuando usamos la palabra hombre como sinónimo de humanidad, estamos hablando solo de parte de la humanidad. Es más, de una parte minoritaria cuantitativamente, ¿no? Y eso a veces no se ve, digamos, tan claramente. O los adjetivos, ¿no? Cuando a veces tenemos que agregar un adjetivo femenino para, digamos, mencionar que una persona que ejerce una profesión ocurre que es mujer. Y a veces el hecho de que sea mujer no es relevante para lo que está haciendo. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, el lenguaje castellano está como en tensión continua, hoy por hoy, porque hoy tenemos una conciencia, ¿no? ¿Yo por qué hablo de los temas de género? Porque es, digamos, la dimensión social y digamos, política actual de la que estamos siendo conscientes. Ahora estamos frente a una serie de movidas, ¿no? Varones carnaval, varones publicidad y demás, donde empiezan a surgir cosas que no solamente los varones, sino que también muchas mujeres empiezan a descubrir, aunque capaz que sufrieron durante toda su vida. Pero ¿por qué no las veían esas situaciones o circunstancias? O las connotaciones de abuso de esas circunstancias. Porque estaban normalizadas. ¿Qué quiere decir que estaban normalizadas? Que estaban, digamos, en un núcleo ideológico que, por supuesto, se expresa en el manejo del espacio, se expresa en el manejo de los gestos, pero también se expresa en el manejo del lenguaje. ¿Cuántas mujeres se están descubriendo hoy y cuántos varones estamos descubriendo hoy que palabras que les parecían ascéticas, en realidad esas palabras estaban ejerciendo una fuerza sobre otro individuo? O estaban siendo de alguna manera digamos, un efecto calificador
sobre otra persona. Pero uno no lo percibe, ¿no? Y ahora estamos enfrentando esto, ¡ay, qué exagerado! ¡Ay, qué exagerada! ¿Cómo es? Pero si uno se toma 2 minutos y empieza a estudiar la palabra, por ejemplo, ¿no? O la frase que se dijo, la situación, quién lo dice y quién lo recibe, y te das cuenta que en realidad hay un ejercicio de fuerza detrás, hay un ejercicio de poder, hay una asimetría que permite que uno diga cosas y que la otra tenga que escuchar lo que se le dice. Y que si resiste, si se queja, es una exagerada, una histérica, y ahí empieza, ¿no?, la lista de calificativos, porque además hay un montón de calificativos, ¿no? Como para, digamos, poder poner a la gente en su lugar. Y el lenguaje pone a la gente en su lugar, porque el lenguaje define los lugares, tu lugar y tu relación con un lugar. Entonces, me parece interesante el tema de género, porque hoy lo estamos viendo y hoy hay muchos debates, hay mucho discurso que está tratando de justamente de construir el lenguaje. Y empezar, primero, el descubrimiento de que el lenguaje no es ascético, que el lenguaje siempre tiene una intención, hay un interés detrás, que capaz que no es individual, capaz que no es psicológico, capaz que es social. Pero el hecho de que sea social no quiere decir que no tengamos todos responsabilidad en seguir, digamos, sosteniendo esas fuerzas simbólicas que son asimétricas. Mira, voy a leerte unas preguntas que están dejando acá. Dale. Lu dice, ¿entonces el castellano no admite la inclusividad? ¿Tendríamos que cambiar de idioma? Bueno, a ver, no sé si cambiar de idioma porque es como bastante complicado, pero yo sí creo que nosotros podemos reinventar el idioma. Pero mira que esto que te digo no es una esperanza de mi parte. Realmente, o sea, si uno, por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo, que es, si uno toma un escrito hecho hace 2 siglos en castellano, probablemente mucho de lo que está escrito no lo entiendas. Capaz que entendés palabras, capaz que palabras que son desconocidas, pero ponele que puedas entender el vocabulario, pero no vas a entender los giros del lenguaje, no vas a entender las connotaciones, no vas a entender las metáforas. ¿Por qué? Porque fueron escritas con otro uso del castellano. Las lenguas cambian, las lenguas están vivas, se transforman continuamente. ¿Pero por qué se transforman? Se transforman porque dialogan con la realidad y con el uso que le damos los hablantes al lenguaje para hablar de la realidad. Y como la realidad cambia, el lenguaje va cambiando también, ¿sí? O sea, esto no es una determinación unidireccional, ¿no? Sino que es como un funcionamiento más de carácter sistémico. Entonces, abandonar el castellano y asumir otro idioma lo veo difícil. Lo que sí veo posible es que transformemos el castellano, ¿sí? Es decir, si bien los idiomas, como te digo, están vivos, se desarrollan, cambian, se transforman y en algunos momentos mueren también, ¿sí? Todos conocemos el latín como una lengua muerta, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la única razón de ser del lenguaje es el ser usado por las personas en un grupo social. Entonces, si nosotros cambiamos la realidad, el lenguaje va a cambiar también. Por supuesto que uno puede cambiar el lenguaje y así incidir en la realidad. Pero hay que tener en cuenta algo. El lenguaje también es muy resiliente porque es un instrumento. En tanto que es un instrumento, mientras te sirva, lo vas a seguir usando tal y como está. También hay un elemento que no está limitado al lenguaje, que es una propiedad humana, ¿no? Una capacidad humana, y hablo acá antropológicamente, que es un principio de economía creativo. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano va a crear algo solo cuando todo lo que tiene a disposición no le sirve. Entonces va a generar algo nuevo, ¿no? Esto no es un pensamiento necesariamente utilitario. Por ejemplo, un artista, un diseñador, yo qué sé, las sillas están inventadas, ya está. Hay de todo tipo, son recontra cómodas, algunas más baratas, otras más caras, bla, 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 bla. Pero igual los diseñadores industriales siguen proponiendo sillas. ¿Por qué? Porque el problema que ellos se plantean no es la funcionalidad, es un problema más de carácter social, a veces un tema económico, hacerlas más baratas y más accesibles, a veces un tema estético, hacerlas más lindas, hacerlas más atractivas, a veces un tema tecnológico, buscar un material o algún método de producción que sea más efectivo o que logre ciertos objetivos. ¿Qué quiero decir con esto?
los problemas no siempre son problemas externos. Yo me puedo plantear un problema y hacer una propuesta. Y hay, en esos términos es donde también se puede pensar la intervención social y cultural a través del lenguaje. Pero el desafío, como te decía, es generar sentido. Es decir, que la propuesta de transformación que yo hago le haga sentido al que va a utilizar la herramienta. De lo contrario, voy a estar hablando un lenguaje de sordos, voy a estar hablando con la pared, ¿no? Y convencer a los que están convencidos no tiene sentido. En realidad, no te permite la intervención social. ¿Dónde está la intervención social y cultural? Convencer al que no está convencido. ¿Y cómo lo convenzo? A través del sentido. Por eso es que utilizar el lenguaje para la transformación social puede ser una alternativa, pero no puede ser el único instrumento. ¿Sí? No sé si responder a la pregunta, pero... Perfecto. Acá Maris dice, es importante poder transformar el lenguaje desde la calle y desde las personas para poder visibilizar a las mujeres, las personas trans, no binaria, es fundamental para poder avanzar hacia una real inclusión y una sociedad igualitaria. Sí, yo coincido, pero creo que aquí falta algo en el planteo y es el varón. ¿Y por qué digo esto? Es lógica la preocupación por centrar la discusión en lo femenino, en lo trans, en lo queer. El punto es que si vos no lo centrás en los varones, que no son trans, que no son queer, entonces no vas a poder hacer la transformación que tenés que hacer. La visibilidad de estos grupos es importante, pero si vos no ayudás a que los varones puedan, o no generás, digamos, cierto clima para que los varones puedan resignificar el sentido, la pelea no la vas a poder ganar, ¿se entiende? Es decir, el varón tiene que entender, entender no solo a nivel conceptual, sino que asumir, ¿tá?, que la diversidad no es un problema de otros, sino que él, por ser un varón heterosexual, también es parte de la diversidad. ¿Se entiende? Entonces, esto realmente es complejo. ¿Por qué? Porque el varón heterosexual, y lo sumamos todo, el varón heterosexual, blanco, de clase media alta, es el sujeto de la cultura y es el sujeto de la economía. Es decir, es no solamente, digamos, el que mueve la pelota, sino que es el sujeto simbólico desde el cual se piensa y para el cual se piensa. ¿Mm? Ahora, si vos empezás a deconstruir esa figura y el hombre real de carne y hueso deja digamos, de reconocerse en ese sujeto, que es un sujeto idealizado. Entonces, es como, ¿no? Si vos no lo deconstruís, entonces en realidad vos vas a lograr una visibilidad, pero vas a seguir reforzando la idea del otro, la idea de la ajenidad, de lo ajeno. ¿Se entiende? Es decir, vos precisás que las personas de carne y hueso, ¿no?, los varones que se reconocen en ese sujeto simbólico, dejen de reconocerse en ese sujeto simbólico. Porque de lo contrario, vas a seguir en una lucha, ya te digo, es una discusión de sordos. ¿Se entiende? Es decir, planteo un ejemplo. Uno puede haber denunciado a Harvey Weinstein, ¿sí? Pero si hay varones que siguen entendiendo, ¿no? Y entender en este caso quiere decir también un poquito, digamos, aceptar y capaz de envidiar la posición de poder que él tenía, que le permitió ejecutar los abusos que él ejecutó. Eso, digamos, es lo que vos tenés que, digamos, desmontar. Si vos no desmontás eso, entonces vas a tener un grupo de personas que no se van a manifestar, pero que en realidad no van a haber, digamos, no van a haber resignificado ni hecho una transformación. Y te llevo a otro ejemplo. Son ejemplos medio gruesos, pero un poco como para ilustrar la cuestión. Se suponía que Estados Unidos culturalmente había evolucionado como sociedad. Que si bien el racismo existía, el racismo no estaba tan generalizado. Bastó que subiera a alguien, ¿no?, a una posición de poder y validara, ¿sí?, nuevamente la discriminación, la violencia simbólica y física, además de la económica, no sé qué, para que saliera como de abajo de las piedras.
¿Eso qué quiere decir? Que toda esa población realmente no había vivido una transformación cultural, simplemente se había reprimido. Y ese es el, digamos, el desafío, creo yo, y el riesgo. Si los procesos de transformación social que movilizan grupos activistas no, digamos, se ocupan de entender y a partir del entendimiento reconvertir, o sea, ofrecer oportunidades de resignificación de los que están ocupando posiciones de poder, particularmente las posiciones de poder simbólicas, ¿sí? La pelea no va a estar ganada, simplemente va a haber una represión de estas personas, pero a la primera de cambio que tengan la oportunidad van a salir y van a salir con todo. Entonces, yo creo que la lucha política, el activismo, en este caso social o cultural, pero que también es político en definitiva, tiene que plantearse eso también, es decir, no solamente hay que reivindicar el lugar propio, hay que tratar de entender el lugar del otro, ¿tá? Pero no porque somos buenos y nos queremos, o no sé qué, sino porque si yo no entiendo el lugar del otro, porque el otro hace el ejercicio de poder, yo no voy a poder desmontar ese ejercicio de poder. Lo voy a decir en términos también re groseros. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, los primeros intelectuales que se ocuparon de entender la mentalidad y el proceso nazi fueron los intelectuales judíos. ¿Por qué? Porque si no entendían lo que había pasado, no se iba a poder prevenir que pasara de nuevo. Parece de perogrullo, pero es tal cual. Se requiere una gran valentía para hacer eso, por supuesto, porque el caso que te estoy mencionando, te estoy hablando de colectivos que tenían realmente, estaban en llaga viva, ¿no? Habían sido extremadamente agredidos y amenazados con el genocidio. Amenazados, no, ejecutados con el genocidio. Ahora, si yo no entiendo, ¿no? Hay tratados, ¿no? Que lo plantean en términos más metafóricos, yo me voy a tomar la libertad. Si yo no entiendo el mal, no voy a poder desmontar el mal. Ese es el punto. Entonces, si yo considero, ¿no? Y yo opino eso, que nosotros vivimos en una cultura, en una sociedad muy, muy asimétrica, con centros de poder invisibles, pero que tiene una gran fuerza simbólica. Si vos no entendés eso y no lo empezás a desmontar, si vos tu atención está en, digamos, el que tiene que lograr visibilidad, pero no trabajás también para entender el que ya tiene la visibilidad y la asume como natural, no vas a sacar no vas a desmontar esa naturalidad. Y el lenguaje es importante para eso, porque el lenguaje puede ayudarte también, o sea, puede ser un objeto de estudio, o el lenguaje puede ser también una herramienta de transformación, pero también el lenguaje es una herramienta de diálogo. Por eso es tan difícil entender el lenguaje y manejarlo y utilizarlo para cumplir los propios objetivos. ¿Por qué? Porque es varias cosas a la vez. Entonces, si es algo, digamos, que tiene muchas facetas, se requiere como un gran control para, digamos, priorizar una de las facetas y no terminar atrapado en las otras facetas. Pero bueno, la vida no es fácil, ¿no? O sea que, ¿qué te puedo decir? No, me hiciste acordar a dos cosas. Primero, por supuesto, a Hannah Arendt, ¿no? Como en su intento de explicar la banalidad del mal y que casi la linchan de comunidad judía por hacer. Y por otro lado, como justo la semana pasada, la conversación que tuvimos, el vivo que hicimos fue sobre nuevas masculinidades, lo llamamos, y tratábamos como con el invitado que teníamos como de entendernos a nosotros también, como desde esa lógica de varones cis, blancos, etcétera, y vernos a nosotros en nuestros propios privilegios, ¿no? No porque, y acá es como mi inquietud, digamos, yo no, claro, como que yo me he cuestionado mucho gracias a la cantidad de mujeres que me hicieron ver, digamos, eh, cómo mi lenguaje puede afectarlas, cómo mi actitud, etcétera, 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 pero al mismo tiempo el que tienen que hacer ejercicios soy yo, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese es un tema complejo porque implica un duelo también. Sí. O sea, cuando uno descubre que uno, sin quererlo y sin saberlo,
estaba victimizando a alguien, ¿tá? Uno puede sentirse, o sea, te puedes horrorizar por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el que no fueras consciente no hace que no fueras responsable. Y viste cómo las palabras nos ayudan también a pensar estas cosas, ¿no? Ahora, también hay que ser muy, muy honesto. Y a veces los varones nos cuesta esto. Pero no creo que tenga que ver necesariamente con una falta de ganas o con una maldad, sino tiene que ver con la propia, digamos, naturaleza humana. Es decir, los varones tenemos que empezar a aceptar también que dejar ese lugar de poder que la cultura y la sociedad nos da también implica un duelo. Tenemos que aceptar que también nos gustaba ese lugar de privilegio, aunque nos sentíamos cómodos, estamos cómodos en ese lugar, aunque no fuéramos conscientes. Entonces, moverte de ese lugar puede ser, digamos, algo que vos querés hacer como persona, pero hay que entender que eso también implica un duelo. Y si uno no lo entiende así, va a ser una lucha continua con uno mismo y siempre va a sentir que está como en un camino como, digamos, como si estuviera uno a medio camino en realidad. ¿Se entiende? Y eso hay que entenderlo porque es una cuestión de honestidad muy grande. ¿Sí? Si uno cree que simplemente porque deja de usar algunas palabras o de decirle algunas cosas cuando digo las mujeres me refiero en general, la hermana, la madre, la hija, la novia, la pareja, la vecina, la colega, no sé. Si uno simplemente deja de usar unas palabras, pero no entiende, ¿no?, que en realidad la palabra es la evidencia de una matriz de pensamiento. Si uno se queda solo en la palabra, de alguna u otra manera la matriz de pensamiento se va a manifestar. Entonces, vos lo decías, hay una reflexión, pero hay que entender que esa reflexión tiene un precio y que el hecho de dejar el lugar privilegiado de poder que tenemos los varones en esta sociedad implica también un duelo. Si uno no lo entiende así, va a ser, digamos, muy frustrante y probablemente no lo logres, digamos, no lo logres del todo. Y además hay que entender también que va a ser una pelea, una lucha que vamos a tener que llevar adelante hasta el día que digamos, chao. Porque nosotros fuimos formados y socializados, ¿no? Y como está tan naturalizado, está invisibilizado. Y al estar invisibilizado, requiere un esfuerzo mucho más grande para poder visualizarlo. Yo lo puedo ver fácilmente en el otro, pero no sé si tan fácilmente en uno. Y acá el lenguaje también es una herramienta, te puede ayudar a pensar, ¿tá? Y puede ser, así como a veces puede ser una trampa, y uno decir algo y, uy, no quise decir eso, ¿sí? La verdad es que el lenguaje también te puede ayudar a pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que dijiste? Y no quedarme solo en lo que dije, sino lo que está detrás de lo que dije. Porque si no, lo que voy a hacer es reprimir una serie de palabras o de frases, pero no necesariamente voy a poder, digamos, esa represión, ese no uso de esas palabras va a implicar que yo ya no tengo esa matriz de pensamiento. Es un trabajo mucho más profundo, ¿sí? Y lo voy a plantear también un poco en mi lugar. O sea, como varón te digo, es un trabajo mucho más difícil del que tienen otros grupos, ¿no? Porque los otros grupos tienen las cosas mucho más claras porque no hay nada naturalizado al respecto, ¿no? Es decir, son quienes llevan la fuerza activa, son los sujetos del debate actual. Pero los varones, si no asumimos un lugar de diálogo y especialmente de escucha, nos vamos a quedar solo en el lugar del objeto y no vamos a saber qué hacer con eso. ¿Ah? Y el lenguaje te puede ayudar a pensar eso y poder destrabarte de las trampas. Por eso, el lenguaje tiene esa cuestión compleja, en el cual a veces puede ser parte de la trampa y a veces puede ser parte del dispositivo que te libere de la trampa, digamos, cognitiva, de la trampa ideológica. Acá, bueno, perdonen que no estoy pudiendo leer todo, pero aquí hay una pregunta interesante. Dice Luke Richard, y el emotional labor debe tener que ayudar al varón a deconstruirse, no sé si te recaiga sobre y acá habla con X, los subalternos. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Porque hay una parte Sí. que se... Dice, el emotional labor, habla en inglés, me imagino que será como la carga emocional, de tener que ayudar al varón a deconstruirse, no es esto que recaiga sobre en los subalternos, y habla con la X. No, y tienes razón. Por eso, el punto es este. Los subalternos son los sujetos del debate, ¿sí? Son en definitiva los que están poniendo sobre la mesa
el hecho de que el lenguaje puede ser también un dispositivo de poder. Ahora, si vos solamente te quedás, digamos, en una pelea propia y no tratás de traer digamos, al debate a aquel que está siendo objeto del debate, entonces en realidad no vas a estar construyendo un diálogo. Es verdad que hay mucha responsabilidad, sin duda, ¿sí? El punto es que si vos no lográs generar un diálogo, no digo alianza, digo un diálogo, para el otro va a ser mucho más fácil quedarse, digamos, en el lugar de víctima. O sea, el que siempre fue, por una cuestión de asimetría, digamos, victimario, ahora se va a ubicar en el lugar de, digamos, de víctima. Y si uno se coloca en el lugar de víctima, y esto lo saben más que nadie los grupos justamente subalternos, si vos te quedás en el lugar de víctima, te inmovilizás. Entonces también hay una cuestión ahí de que cuando uno sale con el debate, digamos, instalar un debate público, la primera responsabilidad es que el debate sea un debate. Porque hay una diferencia entre yo salgo y pego 4 gritos, o yo salgo y los 4 gritos generan un debate. Eso es lo que logra la transformación. Ojo, los gritos son necesarios. Son necesarios para que, vos fíjate, todos los grupos, todos los movimientos sociales de los que tenemos registro en la historia, primero requieren visibilidad. Yo tengo que salir a hacer algo, tengo que pegar un grito simbólicamente para que se me vea, primero que nada. Pero si yo me quedo en el grito, me quedo concentrado acá y no empiezo a establecer un debate, no digo diálogo, digo ni negociación, digo, si no establezco un debate, me voy a quedar en el grito. Y vos fíjate que todos los movimientos sociales han tenido una estrategia que, ya te digo, comienza en el grito, después viene el debate, toda la lucha es la parte de construcción del debate. Hasta que el otro, ¿tá?, empieza a salir de ese lugar cómodo de yo soy la víctima de estos locos que salieron a gritar. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente porque no es justo, pero lamentablemente es aquel sujeto de los movimientos sociales el que tiene la responsabilidad de provocar el debate. Esto no quiere decir que el otro no tenga responsabilidad. La responsabilidad del otro será en, digamos, asumir los riesgos y asumir el precio de establecer un debate. Pero si vos te quedás simplemente, ¿no?, en la promoción de la diferencia y no empezás a ayudar al otro, ¿no?, o a provocar, o de alguna manera a zarandear al otro para que el otro empiece a entenderse que no es el uno, sino que es un uno entre muchos, que es un otro también, va a ser muy difícil. Y obviamente estamos hablando de procesos que van a llevar décadas. Nosotros lo que tenemos es la suerte de vivir en un momento que, digamos, en el cual se ha cuajado, se ha acelerado por una serie de procesos que vienen de hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la suerte de estar en un momento de fermentación de esto. Pero hay que entender qué es eso, que es un momento. Si vos no lográs construir a futuro, el momento va a ser digamos, un jalón y nada más. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad. Pero esta oportunidad la tenemos que aprovechar todos. No solamente los grupos subalternos, también los grupos dominantes. Pero para que estos grupos puedan de alguna forma involucrarse en el debate, tienen que tienen que visualizar un sentido ahí. Porque también hay que entender esto. O sea, la emergencia de los grupos subalternos genera una amenaza clara al poder simbólico de los que están, digamos, en la cúspide de la asimetría política. El lenguaje te puede ayudar a hacer eso. Richard, se nos está acabando el tiempo, ya hace como 55 minutos que estamos hablando, pero no quería dejar de preguntarte a modo de cierre, porque también ha habido como, en el último tiempo, como un grupo como de escépticos, digamos, que no creen realmente que haya necesidad de un debate sobre el lenguaje y de un cuestionamiento, porque de verdad no creen que el lenguaje influya en nada. ¿Y qué les dirías tú, qué les dirías vos a estos escépticos que no creen en este poder transformador del lenguaje? A ver, uno podría discutirlo desde un lugar conceptual, teórico, uno lo podría discutir desde un lugar político, pero también hay que pensar esto.
Cuando uno habla del lenguaje, estás hablando de algo que tiene que ver con tu vida cotidiana y con tu relación directa con lo real. Y cuando me refiero a lo real, no me refiero solamente a lo que nos rodea, me refiero también a lo que imaginamos, me refiero también a lo que nosotros sentimos. Las emociones, las ideas, las fantasías, la imaginación son tan reales como una silla o una mesa. Es así. Y son objetivas también. Que no quiere decir que estas no sean objetividades cargadas de subjetividad. Pero hay también una confusión que a veces, digamos, en la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial hacemos entre lo relativo y lo subjetivo. ¿Sí? Es decir, una fantasía puede ser subjetiva, pero también puede ser relativa a, por ejemplo, no sé, mis experiencias. Y no necesariamente, digamos, hay una emocionalidad allí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo relativo es importante porque te da un parámetro de comprensión, en este caso del uso del lenguaje. Pero el uso del lenguaje requiere también un vínculo con la realidad, con lo real. Aquel escéptico que piense que el lenguaje no cambia la realidad, yo le pediría que fuera, por ejemplo, no sé, a un almacén y quisiera comprar 2 litros de lechuga, ¿sí? Macerada en crema. Vos fíjate que son un montón de palabras que están organizadas de tal forma que cumplen con la sintaxis del lenguaje castellano, pero no tienen sentido. Si vos planteas esa frase en una actividad concreta como ir a comprar un alimento, y el que te tiene que vender el alimento no te entiende y te mira raro, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que entonces el lenguaje no pudo, en ese momento, no pudo reflejar una realidad que tuviera sentido para el almacenero. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre vos, que vas a comprar, y el almacenero, es una relación que está fracturada, ¿no? Cargada de incomprensión y de sinsentido. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje permite no solo la comunicación, sino que permite, digamos, compartir una percepción del mundo. Seguramente el almacenero me va a decir, ¿qué me dijiste? Y va a pensar, o que me estoy haciendo el vivo, o que estoy chistoso, o que estoy loco. Que son las razones, digamos, a las que uno asocia el sinsentido. La locura, el humor, o, digamos, una forma de violencia también, ¿no? Que es esa violencia de provocar y molestar por molestar. Entonces, para aquel escéptico que piense que el lenguaje no tiene relación con la realidad, simplemente digo que haga esos experimentos, ¿sí? Que pruebe simplemente a relacionar palabras que están en el diccionario, que las organice, ya digo, respetando la sintaxis del lenguaje, y a ver qué respuesta recibe. Ahora, dicho esto, también hay que decir algo que creo que vale la pena decirlo, especialmente por donde fui derivando esta charla. También es un lugar, digamos, cómodo de escapar a la responsabilidad del debate. Si yo planteo que el lenguaje no tiene incidencia en la realidad, entonces no tendría sentido establecer, digamos, un debate respecto al lenguaje y su responsabilidad en la construcción simbólica del mundo. Entonces también es una forma de, digamos, evitar un cierto debate. También te diría, y ahí ya me pongo, pesado, ¿no? Como profesor, hay muchísimas teorías antropológicas, lingüísticas, sociológicas, bueno, obviamente la historia que hace, ¿no?, registro de las transformaciones sociales, que demuestran que hay una relación muy estrecha entre el pensamiento, entre la realidad y el lenguaje. Que no haya una determinación mecánica entre ellos, no quiere decir que esa relación no exista. Y ya te digo, el más aparentemente inocuo de los experimentos del lenguaje te permite mostrar la relación y la potencia que tiene el lenguaje con la realidad para, digamos, poder establecer una realidad en común. Pero bueno, el escepticismo a veces también es una forma de escapatoria a debates que son difíciles y que son incómodos. Y viste cómo es, cuando hay un debate y la gente escapa al debate, eso quiere decir que el debate es más relevante que nunca, porque por algo hay una escapatoria frente a ese debate. Richard, te tengo que contar porque se nos va a cerrar el vivo, porque después de 1 hora esto se cierra. Fue más que interesante, te agradezco un montón.
Y bueno, después te voy a pasar el link cuando quede subido a YouTube. Así, Dale, todo muchas lo puedo. gracias. No, yo gracias a vos y a toda la gente que ha participado y ha hecho preguntas. Y espero que nada, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido y eso que hicimos, ¿no? Una prueba antes, haya sido interesante y haya permitido, digamos, disparar ideas. Bien. Así que muchas Gracias, gracias. Richard. Un abrazo. Otro, nos vemos.